yo quiero empezar con esta parte de legado. Cuando me estaba comentando pues el pastor, mi papá, oye, esto es lo que tenemos en el corazón, lo que Dios nos ha estado hablando para esta nueva serie. Pues creo que se vino a mí de nuevo todo esto que él me había hablado hace un tiempo. No sé si muchos recuerdan, justo antes de ser papá, yo estuve por aquí también compartiendo con ustedes algo parecido sobre las generaciones. Y bueno, esto quizás es como una continuación, ¿verdad? Es el segundo capítulo o la remasterización de este tema. Pero antes de comenzar, ¿por qué no tomamos un momento para orar nuevamente? Gracias Dios, gracias por este día, por este domingo, porque hoy podemos estar aquí escuchando de tu palabra. Usa mi vida, usa mi voz, usa todo lo que tú me has estado hablando para que pueda nutrir y hablar a tu iglesia a través de lo que tú me has mostrado, Señor, en este día, en este domingo. Te lo pedimos, que sea de bendición. Amén. Ok, quiero hablarles básicamente de lo que son dos temas principales, o sea, dos temas. Quiero ver un poquito de la parte de lo que había hablado antes para introducir a esta nueva serie que es el legado. Y quiero hablarte primero de lo que es la herencia, una herencia y un legado, ¿ok? Primero la herencia. La herencia como tal, si nosotros la buscamos en un significado o lo que incluso se describe muchas veces en la Biblia, pues se refiere más que nada a un significado o a algo que es tangible, ¿no? A algo físico, algo que puedes tú poseer. Ese es como tal una herencia, ¿no? Algo que puedes tocar, ¿no? Físico. Pero quiero que lo enfoquemos más en lo que es lo pasado, ¿sale? O sea, la herencia es algo pasado. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a leer unos versículos. Y eso es lo que quiero hablarles primero. En Proverbios 13:22 habla algo sobre la herencia y dice: la herencia del bueno. Yo estoy leyendo la versión la Reina Valera del 95, que es la antigua, pero esta versión dice: la herencia del bueno alcanzará a los hijos de los hijos. ¿Okay? Vamos a regresar un poco a este versículo más adelante. Vamos a retomarlo y a ver otra parte una vez más adelante que estemos en el tema, pero que por ahora quiero que nos quedemos con esta parte de la herencia del bueno, ¿sí? ¿Por qué creo yo que habla en esta cuestión de la herencia del bueno? Porque una persona que en un sentido humano que es bueno, que piensa en generaciones futuras, pues trabaja para una herencia, ¿no? Trabaja para tener algo no solamente para él vivir, sino para sus generaciones futuras. Entonces, de ahí quiero empezar con la herencia y quiero comentarles que esa herencia tuvo un costo. Y vamos a ver una historia en la Biblia que vemos como mucho esta generación, estafeta de pasar la estafeta a la siguiente generación. La generación que lo recibió obtuvo una herencia muy grande y estamos en Deuteronomio 31, en el versículo 7, en la historia de Moisés. Cuando terminan, están por ahí ya en los últimos periodos, en la última etapa de estar en el desierto, dice lo siguiente: luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra. Ahora vamos a ver el contexto de esa historia, de cómo, en qué momento es que Moisés dice esto. Recordemos que desde tiempos antiguos, casi básicamente como 400 años, si no estoy mal, más o menos era un periodo de ese tiempo, 400, 600 años, el pueblo de Israel fue hecho esclavo en Egipto. Entonces, digamos que el poseer esta tierra, esta herencia que era la tierra prometida, la tierra de Canaán, tuvo un costo de 4 generaciones. 4 generaciones antes de Moisés siendo esclavos en la tierra de Egipto. Entonces ya llevaban 4 generaciones como esclavos trabajando para los egipcios. Si bien Dios les dio gracia para que pudieran celebrar pues ciertas fiestas que tenían o sacrificios para Dios, bueno, estaban siendo esclavos, al final trabajaban como esclavos. Entonces fueron 4 generaciones siendo esclavos en Egipto, más aparte una generación que fue la generación de Moisés, los que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, pero pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Por las cuestiones del pecado y porque realmente no siguieron muchas indicaciones que Dios les había dado, pues estuvieron vagando por todo Egipto, por
pues básicamente una generación, ¿no? 40 años, que es una generación prácticamente. Entonces, ya lo he comentado anteriormente y ya se los he dicho incluso en el tema pasado, quiero retomarlo un poquito, y es que tenemos que nosotros darnos cuenta, reconocer, percatarnos que la herencia que nosotros tenemos, la herencia espiritual, hoy en día, tu herencia espiritual, mi herencia espiritual, ¿de qué estoy hablando? Bueno, que puedas conocer de Dios, que puedas asistir a una iglesia, que puedas estar reunido con cristianos. Esta herencia espiritual tuvo un costo y un sacrificio para generaciones pasadas. ¿Sí? ¿Qué costo, qué sacrificio? Muchas veces tuvieron que dejar su país, su casa, su familia, muchos sus bienes. Hay muchas historias de misioneros que vinieron a esta región en donde ellos podían haberse quedado en su país viviendo una vida de lujo, una vida tranquila, pero decidieron venir y dejar todo eso para plantar el reino de Dios, y gracias a esa herencia que tenemos del Evangelio, ahora nos podemos reunir cómodamente escuchando la palabra de Dios. A lo mejor no tenemos aire acondicionado, pero tenemos aire lavado, ¿verdad? Para que no nos dé tanto calor. Nos podemos sentar cómodamente en una silla, en un lugar donde puedes estar escuchando con un micrófono, donde puedes estar de una manera relativamente cómodos, ¿verdad? Entonces, esa herencia tuvo un costo. Y hoy en día, esa herencia nosotros la podemos incluso elegir la presentación en la que queremos, ¿sí? Si quieres que sea con mucha música y mucha danza, bueno, pues hay iglesias donde les gusta mucho la música. A nosotros nos gusta mucho la música y danzar, ¿a poco no? Ahora, si eres más conservador y no te gusta brincar, aplaudir, te aturde que de repente el de al lado esté aplaudiendo, gritando, hay otras iglesias en donde son más conservadores, ¿sí? Ahora, que si la quieres recibir con muchas luces o sin muchas luces, incluso por internet o presencial, como algunos nos estarán viendo por ahora, hay una manera diferente de la que tú puedes recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque la herencia se recibe de manera automática en este sentido. Ahora, legalmente sí existe un proceso, pero realmente la herencia se recibe en el momento en el que la persona que está dando la herencia pues fallece, ¿no? O sea, cuando termina su vida, cuando termina su tiempo en esta tierra, esa herencia se aplica automáticamente. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para recibir esa herencia espiritual? ¿Qué tuvimos que hacerlo? Simplemente nos tuvimos que percatar que teníamos esa herencia y tomarla. ¿Sí? Simplemente en el momento en el que tú conociste de Dios, en el momento en el que alguien te platicó de Jesús, lo único que tuviste que hacer es decir, ok, acepto, quiero conocer a Jesús, quiero estar en una iglesia conociendo más de Él, quiero seguirle. Eso es lo que tuvimos que hacer. Ahora, en la historia de Moisés y Josué pasó algo parecido. En Josué 21:43, adelantándonos ya un poquito, más o menos lo que estuve yo investigando fue que fueron un periodo de 7 años. Bueno, 7 años no es tan poquito, pero comparado con los 500 años que llevaban de esclavitud, bueno, 7 años era poquito, ¿no? Entonces, en este versículo dice, así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. ¿Ok? Ahora, les comento, no es como que no fuera ningún esfuerzo, no es que no tuvieran que hacer ningún sacrificio, en este caso Josué, pero realmente pues ya le estaban entregando casi las llaves, ¿no?, del reino. Es como, ahí está, tómalo, puedes repartirlo. Nosotros, en este sentido, no es como que tengamos que hacer un gran sacrificio, y si lo hacemos, bueno, quizás va a ser pararnos temprano, pararnos el domingo, nuestro día de descanso, buscar a Dios en la mañana. Es un sacrificio que, comparado con el de mucha gente que ha hecho, pues es incluso hasta un beneficio, ¿no? Entonces, es algo que hoy en día nosotros recibimos en bandeja de plata, y como les decimos, hay presentaciones de diferente manera, ¿no? Cómo podemos escoger, cómo nos gusta incluso recibir la herencia de la palabra de Dios. Hoy en día tienes opciones. Sí, gracias a Dios también por las diferentes denominaciones. Por eso son las denominaciones. ¿Por qué? Porque realmente somos humanos, somos diferentes en nuestra esencia. A alguna gente le gusta de una forma, y no es por cambiar el origen o la forma de la palabra, simplemente son formas de nosotros mostrar y compartir la palabra de Dios. Y hoy en día podemos elegir, tenemos para escoger. ¿Sí? Pero, y aquí es donde quiero hablarte del peligro que tiene si nosotros no nos damos cuenta de esa herencia y el valor y el sacrificio que tuvo que suceder
para que nosotros hoy podamos recibir esa herencia. ¿Sí? Y es que el peligro es que nos podemos acostumbrar o nos acostumbramos a la herencia. ¿Sí? Hay una frase de una película mexicana y es muy famosa, ya tiene un poco de años. Yo digo que las películas que salieron en el 2000 tienen como 5 años, ¿no? Porque estamos en 2025. No, pero ya tiene varios años algunas películas. Y esta película es una película mexicana, yo creo que la conocen, muy famosa. Pero hay una frase que me gusta que dice esto, que es en este caso el padre. Dice: abuelo rico, padre millonario, hijo miserable. ¿A qué se refiere esta frase? Bueno, la frase se refiere específicamente a que un hombre que en ese momento, digamos, no tiene riqueza, que trabaja, que prospera y se empieza a hacer de su fortuna, se hace rico, pues lo que sucede es, o lo más seguro, que el hijo, al quizás ver esa diferencia de clases sociales, al ver el esfuerzo del padre, al vivir incluso en la escasez y luego en la prosperidad, pues lo más seguro es que el hijo vaya a seguir trabajando con esa herencia, vaya a seguir trabajando, vaya a seguir haciéndola crecer, hasta mínimo duplicarla, ¿no? Mínimo la pueden duplicar. Pero lo que sucede con el hijo de este segundo hijo, que sería el nieto, es algo curioso, y es que el nieto, al no conocer realmente el esfuerzo, el trabajo, al no conocer la decadencia, digamos, en este sentido, lo que va a suceder es, como tuvo una vida de lujos, como tuvo una vida en la donde se le dio todo, lo más seguro y lo más probable es que se va a dedicar toda su vida a malgastar la herencia de sus padres y de su abuelo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se refiere a esta frase. Estaba viendo una historia muy, muy interesante sobre una familia de Estados Unidos que fueron los que crearon la central de trenes en Nueva York. Y cómo hoy en día, o sea, tú puedes ver la herencia tan grande que ellos tenían a un nivel impresionante de ser los más ricos del mundo, y que hoy en día sus descendientes, por querer aparentar y poder querer vivir una vida de lujo, se dedicaron a malgastar este dinero y ya no queda básicamente nada de esa fortuna. Eran dueños del país básicamente, y hoy en día, ¿por qué? Porque los nietos lo que se dedicaron fue a malgastar esa fortuna. ¿Y por qué les menciono todo esto? ¿Por qué les menciono esta parte? Si bien estoy hablando de algo monetario, yo quiero enfocarlo en lo que es la herencia de la palabra, y lo menciono porque cuando nosotros obtenemos una herencia de manera muy fácil o sin tanto esfuerzo, que no nos costó a nosotros, que simplemente tuvimos que esperar para que nos la dieran, lo que sucede es que nos acostumbramos a esa herencia al punto de no entender su valor, ¿sí? Al punto de que ya no entendemos cuál es el valor que tiene esa herencia. Y estaba escuchando hace algunos días, les digo, esto es algo que Dios ha estado nutriendo y creciendo desde que el pastor me comentó que quería que predicara esto, y es que estaba escuchando un podcast que hablaban algunos hijos cristianos de las experiencias que habían tenido, ¿no? Como sobrenaturales con sus papás, en cruzadas ministeriales, evangélicas, de sanidad, y todo lo sobrenatural que llegaban a ver en esas cruzadas, en esos lugares de evangelismo. Y había un chico en específico que él mencionaba que él veía los milagros de primera mano, ¿no? O sea, eran milagros increíbles en donde veía a gente endemoniada ser libre. Mencionaba que veía a gente que estaba en silla de ruedas levantarse, y mientras caminaban podían ver en un instante cómo sus músculos se regeneraban. Ustedes pueden ver que la gente que no camina, pues sus piernas están muy delgadas porque no utilizan esos músculos. Y ellos podían ver que con cada paso que daban, esos músculos iban reconstruyendo y creciendo. Veían incluso cómo a gente que le cortaban la oreja, le crecía la oreja. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En algún momento ya no les asombraba ver esos milagros. Ya no les asombraba, ya no era algo increíble, ya no era algo sorprendente, porque se habían acostumbrado, ¿no? Lo que pasaba era que se acostumbraban a ese milagro o a esas cosas sobrenaturales. Y yo quiero comentarles de parte de mí, de mi corazón, yo muchas veces como hijo de pastor, pues me acostumbré a esta herencia espiritual. Me acostumbré a ver estas cosas sobrenaturales, estas situaciones, estas expresiones del Espíritu, que ya no me sorprendían, o en cierto modo me parecían hasta triviales, ¿no? Era como llegaba y escuchaba a alguien gritar: lo están liberando, alguien están
Ahí está liberando, ¿no? De repente veía a alguien flotando y, con permiso, voy para mi casa. Pero ya llegaba un punto en donde ya no era algo que a mí me sorprendía de la misma manera cuando lo vi por primera vez. O puede ser que a ti, cuando tuviste algo sobrenatural, ahora se te parece algo normal. El hecho de ver todos estos milagros y sanidades, pues ya no me impresionaba, ¿no? Y aquí es donde quiero que veamos esta parte. Si nos acostumbramos a la herencia, la empezamos a despreciar. ¿Ok? Y bueno, quizás no le estemos despreciando, quizás no estemos haciendo como que no tiene valor, porque le damos algún valor, pero como mínimo se empieza a hacer algo monótono. Como mínimo se empieza a hacer algo cotidiano, normal, se hace monótono el hecho de asistir a la iglesia, incluso se hace monótono ver el mover del Espíritu Santo en los tiempos de alabanza, se hace monótono ver los milagros que Dios está haciendo, escuchar los milagros que hizo en nuestro grupo Conexión, que hizo en la iglesia, que hace en nuestra familia, que incluso muchas veces hace en nuestras finanzas, en todo lo que vemos, se hace algo monótono. Y yo estaba recordando, justo en este momento me vino un recuerdo, y eso está grabado. Hay un momento en donde hubo una tormenta, no sé si recuerdan que hubo una tormenta tan torrencial aquí en la ciudad que los árboles de la avenida se empezaron a caer. Hubo varios árboles que se cayeron, se desplomaron y eran árboles gigantes. Yo recuerdo muy bien que en esa tormenta yo iba con una camionetita, que ya no tenemos, pero era una camionetita más o menos como minivan, ¿no? Entonces yo voy y está torrencial y yo lo que estaba pensando era en llegar a mi casa, no sé qué tenía que hacer, pero dije, tengo que llegar a mi casa y empezó a llover y me voy. Digo, pues ni modo, así me voy a aventar. Yo voy como si nada y en eso doy vuelta en la calle de aquí al lado y escucho como que algo truena. Dije, pues no sé qué habrá sido. Yo voy para mi casa. Sí estaba medio inundado, ¿no? Sí estaba con mucho agua torrencial. Pero yo llegué a mi casa, me mojé poquito y ya, total. De repente me estaban comentando y veo en las noticias que se cayó un árbol justamente en la calle siguiente de acá. Y yo me puse a pensar y dije, ¿no habrá sido el mismo que yo escuché cuando yo pasé? Y no sé quién, o no sé si fue alguna cámara de seguridad, algo grabó ese momento y de verdad yo estaba a la distancia de las sillas cuando el árbol cayó. Cayó enfrente de mí, yo ni cuenta me di. Ni cuenta me pude dar que ese árbol siguió. Y de verdad también fue un pensamiento que yo tuve en ese momento que dije, en vez de irme derecho, me voy por este lado, voy más rápido. Nunca pensé y dije, es que me va a caer un árbol. Y eso fue algo sobrenatural que sucedió en mi vida, que Dios guardó mi vida porque me hubiera caído encima. Y era un árbol demasiado grande. Otra historia que se me viene a la mente, que esa es más reciente. Yo venía de la carretera y de repente veo algunos carros pues con las luces encendidas de intermitentes, ¿no? Entonces lo que hace uno normalmente pues pone las intermitentes, bajas un poquito la velocidad. Yo dije, pues no sé, estoy atento, ¿qué estará pasando? No veo nada. Yo dije, a lo mejor se les cayó algo, a lo mejor se les ponchó una llanta y yo paso de largo. En ese momento, cuando yo justamente paso a estas personas, de mi lado izquierdo, yo iba en el carril de la baja, de la derecha, veo un mortero de mezcla. ¿Sí? Si han visto un mortero de mezcla de los que jalan, pues está más o menos de la altura de este púlpito. Veo un mortero tirado en medio de ese carril. Y no se veía porque era plena noche, no había manera de verlo cuando si no estabas a unos metros de distancia. Y yo ni siquiera ni cuenta me di. Y en ese momento tampoco no fue así como que me espanté. Y dije, ¿alguien, se le cayó algo a alguien? Y de repente veo que se escucha, ¿no?, el chillido de las llantas de un carro atrás de mí frenando porque iba a chocar. Gracias a Dios no pasó algo grave, realmente se alcanzó a mover eso rápido, pero fue una forma sobrenatural en la que Dios actuó sobre mi vida para cuidarme. ¿Y a qué quiero venir con estas historias? Es que muchas veces esta gracia, esta herencia espiritual que nosotros tenemos hoy en día, de verdad puedes hablar, si tú tienes amigos hoy en día con el internet es bien fácil, si tú conoces a gente de otros países, en México hay una gracia espiritual del Espíritu, hay una gracia espiritual especial de Dios sobre nosotros en donde podemos ver los cielos abiertos y donde solo tenemos que tomar un momento en su presencia para ver milagros y cosas grandes. Hay lugares, hay países, hay sitios exactos en la tierra que debido al pecado, debido a todo lo que hay alrededor, es muy complicado. Y yo sé que Dios no tiene límites,
pero es muy diferente estar aquí hoy en nuestra ciudad, en México, poder compartir, poder escuchar la palabra, poder ver sus milagros, a estar del otro lado del mundo en donde no puedes ni siquiera hablar de Dios. Entonces, cuando nosotros perdemos el asombro en lo que Dios hace y perdemos ese valor de esa herencia espiritual que nos han dado, nos empieza a pasar lo que le sucedió a los nazarenos. Y a los nazarenos no les pasó con un profeta, no les pasó con una visión, les pasó con el mismo Jesús. En Marcos 6, desde el versículo 1 voy a empezar a hablar y fíjate lo que sucedió. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Aquí dice, regresó a su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, bueno, nos detenemos un poco. Tú dices quedaban asombrados y dicen, por todo lo bueno que hacía, ¿no? Pero más adelante dice esto. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y aquí es donde viene el giro, ¿no? Y se burlaban, y fíjate lo que decían. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo, entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y lo más triste es lo que sucedió adelante. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de la aldea en aldea enseñando a la gente. Cuando yo estaba meditando en este versículo, cuando yo estaba viendo, yo decía, bueno, ¿por qué sucedió esto? Ahora, para este punto en la historia, Jesús ya había ido por varias aldeas y varios lugares haciendo milagros, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo lo que el Padre le había enseñado, pero llega a su pueblo nuevamente, ¿sí? Para los que han visto un poco la serie de Chosen, se la recomiendo, muestra muy bien esa parte, porque tú lo ves como algo cotidiano, o sea, para ese punto ves como que Jesús, el hecho de salir, o sea, el hecho de antes de empezar su ministerio, era algo cotidiano, ¿no? Pero llega este punto, ya Jesús ya había sido reconocido por lo que Dios estaba haciendo acerca de él, incluso mucha gente pues ya estaba pensando en matarlo, pero regresa a su pueblo natal y las personas se sorprenden, pero se sorprenden de una mala manera. Se sorprenden diferente a cómo se sorprende la gente que ha estado en otras ciudades y otros pueblos en donde Jesús ha estado. Porque sus palabras así son como de, ¿y este de dónde sacó todo ese poder? ¿Y este en qué momento? Ahora puede hacer milagros, ahora puede hacer que los ciegos vean, ahora puede hacer que los paralíticos anden. Y se molestaban, decía que era algo que les molestaba. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la diferencia? Es que para ellos era algo cotidiano ver a Jesús ahí. Para ellos había sido algo cotidiano, algo normal, verlo caminar, verlo jugar con sus hijos y que de repente llegara y empezara a hacer milagros y te dijera, es que necesitas ser salvo, necesitas ser libre. Para ellos era ofensivo. ¿Por qué? Por la cotidianidad. Y otra pregunta que yo me he hecho, que es uno de los versículos que Jesús habla y menciona, y es que dice que nosotros haremos milagros más grandes de los que Él hace. Y a veces yo me he frustrado y he dicho, Jesús, pero es que ¿cuándo? No, o sea, yo no he visto, al menos yo un milagro hacerlo, y no porque no crea en ti, simplemente no lo he visto. Pero ¿sabes? Algo que aquí dice, muy claro, en el versículo 5, dice que lo único que pudo hacer es poner su mano sobre algunos enfermos y sanarlos. Y yo me puse a pensar, bueno, esto es lo que pasa normalmente hoy en día, es, digamos, más común, ¿no? en el ámbito cristiano. Que tú ores por alguien y que sane, pero hasta ahí. Ese es como el límite, ¿no? Es como lo normal. ¿Por qué? Porque si quieres un milagro más grande, tiene que venir alguien de otro país, un profeta de otro lado, alguien a hablar aquí a la iglesia para que nosotros podamos creer y decir, no, esta persona sí viene con el Espíritu. Y entonces suceden milagros. ¿Y a qué quiero ir con esto? Nosotros debemos de tener cuidado de que nuestra incredulidad por despreciar la herencia no haga que nos suceda como los nazarenos. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta, ¿cómo dejas de despreciar la herencia? ¿Cómo dejamos de despreciar si le hemos estado despreciando en algún momento? ¿Cómo dejamos de hacerlo? Pues sencillo, trabajar con lo que tenemos.
trabajar la herencia. Como en esta historia del nieto miserable, si nosotros no trabajamos esa herencia, lo que va a suceder es que en algún momento no la vamos a terminar. Y a lo mejor, como decía el versículo que vamos a regresar a Proverbios, a lo mejor no lo terminamos nosotros y le dejamos un poquito para nuestros hijos. Pero si nosotros no trabajamos esa herencia en nuestra vida espiritual, si no permanecemos en Dios, si no perseveramos en conocerle cada vez más, en proseguir en el caminar con Él que Él tiene para nosotros, lo que va a suceder es que se va a acabar porque se vuelve algo monótono y religioso. ¿Sí? Nosotros en México tristemente tenemos una historia y una herencia de religiosidad muchas veces, porque hacemos las cosas porque así se ha hecho siempre, porque así se hizo en generaciones pasadas y generaciones pasadas y generaciones pasadas, entonces nosotros hacemos lo mismo. Pero si nosotros trabajamos en los dones que Dios nos dio, ¿cómo trabajamos esos dones? Bueno, sirviendo en la iglesia, buscándole, profundizando en su palabra y buscándolo cada día más, nos aseguramos primeramente de que no nos vamos a conformar con lo que tenemos y que nosotros vamos a trabajar para que esa herencia crezca y entender su esfuerzo. Y de esa manera nosotros no vamos a despreciar la herencia. Debemos de apreciar ese sacrificio, iglesia, ese valor de nuestra herencia espiritual que les digo es algo único y que para nosotros es tan monótono porque estamos aquí, porque no nos cuesta tanto. ¿Sí? Y si nosotros en lugar de eso, en vez de solo disfrutar, trabajamos para que las siguientes generaciones puedan ver aún más la gloria de Dios, entonces ahí es donde la herencia cambia, donde se transforma y ahí es donde yo quiero llegar a este segundo punto principal, que es el legado. Es donde una herencia se convierte en un legado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como mencionaba la herencia, quiero que regresemos ahora sí al primer versículo en Proverbios 13:22. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de los hijos. Si nosotros ya recibimos esa herencia, como les mencionaba, no la trabajamos, lo que sucede es que en algún momento se acaba. Pero cuando nosotros empezamos a tomar esa herencia, entender su valor, trabajar en ella y transformamos no solamente en que sea una herencia, sino que sea un legado, ahí es donde nosotros podemos hacer que esto vaya más allá, que no se termine solamente, sino que prosiga. Que sea más que una herencia, sea un legado. Y quiero explicar un poquito más a qué me refiero con esto. Una herencia, si bien es algo que tienes, yo lo describiría más como algo que te dejaron para que no empieces desde cero, ¿no? Para que no empieces sin nada, para que no tengas que tú trabajar desde cero. Eso es una herencia, ¿sí? Pero el legado, a diferencia de la herencia, es algo que va a perdurar para las siguientes generaciones. Y quiero que regresemos a la historia de Moisés con el pueblo de Israel para ver la diferencia, ¿no? De cuál fue su herencia y cuál fue su legado. Bueno, su herencia fue, como ya les mencioné, la tierra prometida, pero su legado lo vemos en Éxodo 26. Y dice lo siguiente. Esto está hablando Dios a Moisés cuando él estaba hablando con él en el monte. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entonces, en esta historia de Moisés, en esta circunstancia, en este ejemplo que vemos en la Biblia, la herencia era la tierra prometida. La herencia era entrar a la tierra de Canaán y eso fue algo que en un momento se terminó o se terminará. Hoy en día la tierra de Canaán en nuestra actualidad está en guerra. Hoy en día esa tierra donde está Israel y los que son los aledaños, es una tierra donde se está destruyendo entre sí misma, tristemente. Y entonces esa herencia física en algún momento se terminó, en algún momento va a dejar de existir, si no es que ya está dejando de existir lo que se conocía como esa tierra prometida. Pero, ¿cuál fue el legado de Moisés? ¿Cuál fue el legado que dejó? No solamente para Josué y esas generaciones, no solamente para una o dos generaciones, para su nieto, sino lo tenemos hasta hoy en día. Y es la promesa de Dios con los mandamientos y que a través de eso su amor iba a ser inagotable hasta 1000 generaciones.
Y lo más curioso es que las matemáticas de Dios funcionan diferente, porque cuando tú tomas ese legado y lo empiezas a trabajar y lo empiezas a compartir, lo que hace es que se reinicia, ¿no? Como que reiniciamos el contador. 1000 generaciones son demasiados años. Son muchos, muchos años. Creo que ni siquiera hemos llegado a la generación después de la que Moisés, Dios le dijo hasta 1000 generaciones. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia del legado con la herencia, otra diferencia, y esto quiero que lo tomemos ahora más presente en nuestra vida, en nuestras familias, es que la herencia es unidireccional, ¿sale? La herencia no puede ser, viéndolo de un lado familiar, no puede ser horizontal, sino es unidireccional. Pero el legado más bien va hacia todos lados, ¿vale? La herencia solamente tiene una sola dirección. ¿Cómo? Bueno, hacia los hijos y quizás hacia los nietos, ¿no? Esa es la dirección en la que va la herencia. Pero el legado es diferente. El legado va a todos lados, es unidireccional. Un legado no solamente alcanza a los hijos, no solamente alcanza a los nietos, sino que un legado alcanza a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los amigos y, como diría mi abuelito, a los conocidos y a los desconocidos. Esa es la diferencia con un legado, ¿sí? Y me encanta escuchar historias de amigos, de personas que vienen aquí a la iglesia o que conocen de Dios, de cómo gracias a que una persona de una familia, en este caso un hijo, un sobrino o un nieto, gracias a esa persona, gracias a que conoció de Dios, hoy en día esos padres, abuelos y tíos están hoy aquí escuchando y conociendo de la palabra de Dios. Amén. Y quiero que hagamos un ejercicio muy rápido. ¿Cuántos de ustedes aquí que no les hayan hablado sus padres, que les haya hablado alguien de un contexto externo o de una generación posteriores a ustedes, están hoy aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos les hablaron sus tíos, sus nietos, sus abuelos, sus sobrinos? Alguien que no fuera de una generación pasada, que no haya nacido en una cuna cristiana. ¿Cuántos han sido? Muchos, ¿verdad? Y eso ha sido porque ese legado de perdurar en la palabra es algo que alcanza no solamente a las generaciones futuras, y aquí estamos viendo algo que ni siquiera a tu propia generación, sino a los demás. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para cuidar ese legado? Y quiero mencionar dos cosas. La primera es: no ocultes el legado. Y quiero que leamos Salmo 78:4 porque nos lo menciona muy claro. Y dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Iglesia, las siguientes generaciones tienen que saber lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo y lo que Dios hará. ¿Sí? Si no compartimos estas verdades, lo que estamos haciendo es ocultar ese legado. Y lo estamos matando, lo estamos asfixiando. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando tú no persistes y no haces que ese legado se traspase a las siguientes generaciones? Bueno, lo que va a suceder es que el mundo les va a llenar de su legado. ¿Sí? El mundo les va a mostrar la manera en la que tienen que hacer. Si nosotros no lo hacemos, alguien le va a mostrar algo. ¿Por qué? Porque yo lo he visto demasiado con mi hijo. Las siguientes generaciones son como esponjas, absorben todo. Depende de nosotros qué es lo que absorben. Y un tema que me encanta hablar, y no porque sea solamente un tema de moda o algo que está sonando mucho, es de la inteligencia artificial. He sacado mucho este tema, pero quiero que nosotros entendamos esto. ¿Por qué lo menciono? Algo que muchas veces la gente no entiende es que la inteligencia artificial tiene un paso previo que se llama entrenamiento. Tienes que entrenar una inteligencia artificial. ¿Cómo la entrenas? Con información que ya tienes. Y adivina quién hace esa información, quién genera esa información. Yo quiero que levantes la mano. ¿Quién genera toda esa información con lo que la inteligencia artificial se nutre, con lo que se alimenta? Tú y yo. Todo lo que nosotros hacemos es una forma de alimentar, es una forma de hacer crecer esa inteligencia artificial. Y ahora tú me vas a decir: no, es que entonces ¿qué hacemos? No hacemos nada. Dejan borro mi face.
Bueno, realmente lo que sucede es que si nosotros no dejamos un legado, si nosotros ocultamos nuestra fe, si nosotros ocultamos nuestras convicciones, si nosotros nos amoldamos a lo que este mundo tiene para ofrecerte, eso es lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. ¿Sí? ¿En qué cosas, aún en algo tan simple, como dice mi papá, como ser de la secreta, ¿no? Algo como una publicación, una foto, un video. Si tú hablas de Dios, si tú hablas de la palabra de Dios, si tú hablas de lo que Dios hace en tu vida, si tú lo muestras, si tú lo compartes, lo que va a suceder es que eso es tu legado para las siguientes generaciones. En algo ya incluso que nosotros estamos viendo tangible como es esto de la inteligencia artificial. Porque de ahí es donde se nutre. Tristemente han habido experimentos en donde si les dan rienda suelta y simplemente dejan que esas inteligencias tomen todo lo que hay, el resultado casi siempre es algo catastrófico y tienen que apagarlas. Han habido muchos experimentos de muchas inteligencias artificiales. Lo que hoy tú conoces como inteligencia artificial es la cara bonita, porque han habido muchos experimentos y muchas pruebas que se han hecho en donde tú empiezas a platicar con esta inteligencia artificial y como va tomando información por nuestra naturaleza de nuestro pecado, lo que sucede es que se corrompe. Y llega un punto en donde, ¿sabes qué? Apágalo. Entonces, ¿cuál va a ser el legado? Vas a ocultar el legado para las siguientes generaciones. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo hacemos que el legado perdure y sea algo que trasciende? ¿Cómo hacer que perdure? ¿Cómo hacer que no se acabe en nosotros? ¿Cómo hacer que no seamos nosotros los que detengamos este legado y que no pueda ir hacia las siguientes generaciones? Esto lo vemos en 2 de Timoteo 2, lo habla Pablo y dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? ¿Qué es esto? Básicamente es la gran comisión. Enseñar a otros, mostrarle a otros. ¿Para qué? Para que ellos puedan mostrar y enseñar a los demás. Cuando nosotros hacemos la gran comisión de hacer discípulos y hacemos buenos discípulos, un buen discípulo se convierte en maestro. Y ese maestro a su vez tiene discípulos. Y así es como es algo que perdura, como es algo que va más allá de solamente dejar algo físico, que sí es bueno, nosotros te hemos dejado o nos han dado y nosotros vamos a dejar algo de una herencia, pero recuerda que la herencia se acaba, la herencia tiene un límite, el legado es diferente, el legado perdura. ¿Sí? Y es algo que yo quiero mencionarles, que yo hoy estoy aquí frente a ustedes por el legado que tengo de mi familia. ¿Sí? Por el legado de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mis padres y de cómo ellos perseveraron. Quizás tú digas, no, bueno, es que mis padres, mis abuelos no me dejaron un legado, pero gracias al legado de más gente, hoy tú puedes estar conociendo a Dios. Gracias al legado del Evangelio desde el mismo Jesús, que derramó su sangre, hoy podemos nosotros estar aquí, reunidos, levantando el nombre de Cristo, sin necesidad de cada uno traer un animal y sacrificarlo. Hoy estamos nosotros gracias a este legado. Y quiero que nos pongamos de pie, iglesia. Quiero recordarte un poco de cómo nosotros recibimos una herencia espiritual que tuvo un costo. Esta herencia espiritual ya fue algo que ya sucedió, que gente ya dio su vida literalmente y figurativamente por el Evangelio. Y ese esfuerzo de generaciones, hoy nosotros, gracias a eso, podemos conocer a Dios. Si nosotros no valoramos esa herencia, no trabajamos en que eso crezca, no vamos a poder dejar un legado que perdure para las siguientes generaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Pues básicamente lo hacemos con algo perdurable, con algo sólido, con algo que esté anclado a la verdad de la palabra
con algo que nosotros podamos trabajar, recuerda, no despreciando. Debemos de aprender también, y esto es importante, es algo que yo compartía con los del grupo de la alabanza en un retiro que tuvimos, es importante confiar en la siguiente generación, ¿sí? Hay gente donde su pensamiento y su forma de ser es: no te quiero enseñar porque yo no confío que lo vayas a enseñar a los demás. No te quiero dar mis secretos porque confío que tú no los vas a dar de la misma manera. Pero cuando nosotros confiamos en las siguientes generaciones, confiamos en Dios a través de lo que Él está haciendo con las siguientes generaciones, es cuando nosotros cultivamos ese legado y hacemos que vaya más allá. Y quiero que regresemos por último al versículo de Éxodo 26, que es una promesa que ha estado hoy y que estuvo desde el momento en el que Dios se mostró a Moisés, le dio los mandamientos, le dio una promesa que decía: pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y yo quiero que oremos, iglesia, con esto. De verdad es algo que en mi corazón ha estado ferviente desde hace tiempo, y es que no debemos de dejar que ese legado se destruya. Yo sé, y yo créeme que soy el menos indicado para decirte esto, porque todavía no tengo que lidiar con muchas cosas de mi hijo que en algún momento voy a tener que hacer. En algún momento voy a tener que aprender cómo enseñarle. Pero te puedo decir cómo me enseñaron a mí. Te puedo decir que el hecho de ser un ejemplo, el hecho de buscar a Dios, muchas veces va a tener que ser de una manera imponer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los pequeños no pueden decidir muchas cosas. Y eso es algo que el mundo te quiere decir. El mundo te quiere decir, un hijo o una hija puede decidir incluso su sexo desde que nace. Claro que no. La palabra es bien clara que nosotros tenemos que instruir. ¿En qué tenemos de instruir? Bueno, en la palabra de Dios. Y para eso tenemos que ser ejemplo. Porque los pequeños, ellos muchas veces no siguen el ejemplo con palabras. Lo siguen con tus actitudes, con la forma en la que tú lo haces. Yo he tenido que percatarme que hay cosas que yo no quiero que mi hijo haga porque yo las hago. ¿Y qué he tenido que hacer? Cambiarlo. ¿Qué he tenido que hacer? Darme cuenta de esto y cambiar esa actitud, esa forma de hacer, esa forma de expresarme, esa forma de yo actuar. Entonces, ¿por qué no ahí puedes cerrar tus ojos? Y si tú estás con alguien de tu familia, o incluso si tú estás con alguien que te compartió de Dios, con alguien que te trajo a que hoy pudieras estar aquí conociendo y escuchando de Dios, puedes tomar ahí su mano. Y los que estén también solos, que no tengan a alguien, pueden juntos tomar su mano y decir: Señor, gracias por esta herencia, gracias por la herencia que tú has dejado. Gracias porque hoy en día lo tenemos en bandeja de plata, porque hoy en día disfrutamos de tu presencia en una manera tan tangible, tan disfrutable, tan libre en ese sentido, en el que no tenemos que preocuparnos de que alguien nos escuche, de que alguien nos encarcele. Gracias por esa herencia, Dios. Gracias por la herencia que tú nos has dado. Gracias porque hay gente que ha dado su vida, ha dado sus riquezas, ha dado todo lo que tenía para que hoy estemos aquí y podamos levantar nuestras manos, podamos buscarte. Pero no queremos solamente disfrutar de esa herencia, no queremos sentarnos a gozar de las mieles de lo que hicieron los demás y que llegue el punto en donde nosotros no nos demos cuenta y no hayamos dejado nada para la siguiente generación. Queremos tomar esa herencia, y si no ha sido un legado en nuestra familia, quizás si no ha sido un legado en nuestro contexto, que nosotros creemos ese legado, algo que perdure, algo sólido, algo que esté anclado a ti, mi Dios, que no lo mueva nada, porque estamos sobre la roca que eres tú, Señor. Yo te pido por cada una de las familias que están aquí, por cada uno de los integrantes. Quizás tú estás aquí y eres el único de tu familia. Recuerda que el legado es diferente. El legado no tienes que esperar a que tu vida termine. No, el legado empieza a trabajar en el momento en el que tú tomas esa herencia que se te ha dado por la palabra, por lo que Jesús hizo, por lo que mucha gente trabajó para que hoy pudieras escuchar el Evangelio, y desde ese momento tú puedes transferir ese legado a tu familia. Quiero orar nuevamente. Si hay alguien que en algún momento
desistido de pedir por su familia, desistido de pedir quizás por su padre, por su esposo, por su esposa, por sus hijos. No te detengas, no te detengas. Es cierto, a veces va a costar, es cierto, a veces es difícil, pero primeramente hazlo con tu ejemplo. Primeramente hazlo con lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Y de esa manera va a hablar también Dios y se va a mostrar quizás a la siguiente generación, quizás a la generación que estaba detrás de ti. Padre, gracias porque tú has estado dejando este legado, porque tú estás construyendo este legado a través de nosotros. Queremos que alcance hasta 1000 generaciones, Señor. Que alcance la siguiente generación y la siguiente generación, y que por generaciones se pueda decir: gracias a que tomamos el legado, gracias a que tomamos la herencia y la construimos y trabajamos y creamos ese legado, las generaciones futuras te conocerán. Y así como la promesa de Abraham de que iban a ser tantos que no los podía ni contar, así queremos que sea a través de ese legado, a través de esa palabra, a través de perseverar, Señor.